persona que ingresa a planilla por primera vez es el artículo 26, que todos los derechos laborales son constitucionales, ¿ok? Todos los derechos laborales son constitucionales. Todos tenemos derecho laboral cuando ingresamos a una empresa dependientemente. Porque, repito, redundo con la palabra dependientemente, porque hay mucha confusión con respecto a lo que es independencia, a lo que es independiente. He visto muchos casos de personas que me preguntan, ¿tengo derecho a gratificación o tengo derecho a los derechos laborales? La gratificación es un derecho laboral. Si estoy con recibo por honorario, esa pregunta siempre la hacen. Cuando llega, por ejemplo, julio, cuando llega diciembre, puedo darle una canasta en diciembre al locador de servicio que me emite un recibo por honorario. La respuesta es no. No tienen derecho. Todos los que están con contrato de locación de servicio, con recibo por honorario, no tienen derecho a ningún derecho laboral, valga la redundancia. ¿Ok? Solo las personas que están como dependientes subordinadas dentro de una planilla de una empresa privada, ¿ok? Privada. ¿Qué es el régimen laboral privado? El decreto legislativo 728 se conoce también como la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Se trata de una legislación muy importante cuyo objetivo principal es propiciar las competencias de los trabajadores para consolidar su desempeño laboral. Esta norma fue publicada en marzo del año 97 y conserva su vigencia hasta el día de hoy. La ley de productividad posee los siguientes principios: fomentar la capacitación y formación laboral de los trabajadores con el fin de mejorar la productividad del trabajo, promover la transferencia de las personas de actividades de baja productividad o de otras de mayor, y garantizar los ingresos de los trabajadores y la protección contra el despido arbitrario. Ahora, uno cuando ingresa a planilla, desde el primer día que ingresa a planilla, lo primero que tiene que tener, que todo empleador o toda empresa debe entregar, es el formato donde ya está el trabajador está ingresado mediante el T-registro, que es por la página web de SUNAT, ¿ok? De la Administración Tributaria. Si ingresa la información con todos los datos del trabajador desde el primer día que ingresa, y ese formato se imprime y se entrega una copia al trabajador, y el trabajador tiene que firmar ese documento dando la fehaciencia que ha recibido y que está empezando sus labores, primer día de trabajo en el centro de labores, ¿ok? Eso es lo primero para garantizar que tú ya te encuentras subordinado y estás dentro de la empresa. Ahora, con respecto a los contratos, hay varios tipos de contratos también. Puede ser contrato indefinido o contrato a plazo fijo. Ahora, los contratos indefinidos pueden ser de forma formal, escrito, como también puede ser verbal. Puede ser de las dos modalidades. Muchas empresas cometen el error de no hacer contrato de trabajo a los trabajadores. Ingresas a planilla, pero sin embargo no te hacen firmar ningún contrato de trabajo. No te hacen firmar. Entonces, llega un mes, 2 meses, y después de 2 meses he escuchado casos que recién te hacen firmar tu contrato después de 2 meses. Entonces, ya queda en la libertad del trabajador de firmarlo, porque la verdad no debería de firmar el trabajador ese contrato, ya que en el momento que él ingresó y no le dieron el contrato, él ya se convierte en un trabajador de contrato indefinido, ¿ok? Creo que por ahí levantaron la mano. A ver, un segundito. No, no. Entonces, estos trabajadores
que están de forma dependiente, que están bajo la modalidad de un contrato indefinido, ellos tienen todos los derechos laborales. Ahora, uno me puede preguntar y me dice, sí, pero hay tipos de empresas, ¿no? Micro, pequeña empresa, mediana empresa, una empresa grande. Hay diferentes tipos de legislación también, porque la microempresa tiene otro tipo de legislación con respecto a la pequeña empresa y con respecto a la mediana empresa. Cada una tiene diferentes legislaciones especiales, que la legislación general que nosotros ahorita estamos explicando, que el decreto legislativo 728 está amparando lo que es el régimen laboral privado, es donde todo trabajador tiene derecho a todos los derechos laborales, ¿ok? Ahora, dentro de este contrato tenemos principios. Hay principios laborales, de las cuales vamos a nombrar algunas, y en una vamos a poner un video para poder reforzar un poquito más la explicación, ¿ok? Tenemos el principio protector, lo que es la primacía de la realidad, principio de la razonabilidad, irrenunciabilidad de los derechos, principio de continuidad y principio de la buena fe. Ahora, el principio protector, como dice el concepto, ¿a quién protege? Al más débil. ¿Quién es el más débil? Es el trabajador, ¿ok? Ese es el principio protector. O sea, siempre el ente fiscalizador siempre se va a inclinar a proteger al trabajador, más no al empleador. Pero también hay algunos trabajadores que también quieren, como se dice criollamente, sacar la vuelta, ¿no? Al empleador. Entonces, se tiene que tomar las medidas necesarias o las pruebas fehacientes para poder demostrar el hecho mal cometido por este trabajador, ¿ok? Ahora, con respecto a la primacía de la realidad, yo podría comentarles ahí que, por ejemplo, si una persona quiere realizar una denuncia ante el ente fiscalizador de las empresas privadas, que es SUNAFIL, con respecto a ellos, ¿qué hace SUNAFIL? SUNAFIL recibe la denuncia por medio de la página web del mismo ente, SUNAFIL, y ellos hacen la contestación yendo al centro de labores y verificando que efectivamente ese trabajador cumple con todos los derechos laborales, como de repente marca una entrada, una salida, tiene 8 horas trabajando durante el día. A esta persona no le corresponde estar con un contrato de locación de servicio. De repente la denuncia es por un contrato de locación de servicio y no debiendo estarlo, sino esta persona está como una persona dependiente, porque está siendo subordinada por el empleador, cumple un horario, cumple directrices, entonces esa persona no debería estar con un contrato de locación de servicio. Entonces, ojo con esto, ¿ok? Nel Piotero, Abel Elías, a ver, Abel Elías, coméntanos, Abel Elías. Tenía una duda con respecto a Sunafil, ¿solamente ve las empresas privadas? Correcto, Abel, así es. En caso de Solamente las empresas privadas. Y las empresas públicas lo ve Servir, el ente Servir. Son dos entes diferentes, ¿ok? Alguna vez me preguntaban si Sunafil, ¿por qué no ve también a las públicas? Es que no pueden ser ellos, pues, y parte, ¿no? Porque ellos son un ente público y ellos están derivados a lo que es a las empresas privadas. Nel Piotero, sigues con tu mano levantada. ¿Quieres comentar algo? ¿Sí? ¿No? Ok. Vamos a leer acá un poquito con el chat. Dice, buenas tardes con todos. Buenas tardes. El caso de régimen civil, ¿es necesario contrato? Claro, si es recibido por honorario que está bajo el régimen civil, sí. ¿Cómo son los contratos en los municipios? Porque hay varios despidos con la ley de servir. Ahí está, la ley de servir, que es excelente. Miren, se supone que ellos deben tener un contrato,
de locación de servicio, porque la mayoría de lo que es el CAS, que es las empresas públicas que así contratan a los trabajadores, debería respetarse, obviamente, pero la denuncia lo tienes que hacer directamente con este ente de servir. Wilson, ahí te respondí, pero ahora si tú me dices que los despidos son del mismo servir, ahí sí podríamos, ahí sí no hay nada que decir ahí, ¿no? Porque ellos, ¿quién los fiscaliza a ellos? Si ellos mismos son los fiscalizadores de las empresas públicas. Nos dice acá Lidia, buenas tardes, caso del CAS, confianza es necesario, contrato. Claro, todos los CAS es contrato, sí, así es. Emilia me dice, ¿podría correr la diapositiva? Todavía no la he cambiado, Emilia, todavía estoy en esa diapositiva. Ajá, listo. Ya, vámonos al principio de renunciabilidad. Vamos a ver un casito con este doctor. Vamos a escuchar, vamos a reforzar ahí. A ver, me confirma si se escucha, por favor. Sí, profesora, sí se logra escuchar. Buenas tardes. Sí se escucha. Sí, se escucha. Gracias. Ok, entonces apago mi micrófono y les pongo ahí. La irrenunciabilidad de derechos laborales, ¿cuándo aplica? La renunciabilidad de derechos laborales es uno de los principios más utilizados, más reclamados, pero ¿cuándo realmente corresponde que un juez aplique este principio? Primero, tiene que haber un derecho que nazca de una ley. La ley o el convenio colectivo tienen que reconocer un derecho. Y en segundo lugar, tiene que haber un acto expreso del trabajador renunciando, disponiendo a ese derecho. Por eso los ejemplos más comunes donde cabe aplicar el principio irrenunciable de derechos y en consecuencia nulo el acuerdo, la aceptación del trabajador que dispone ese derecho, son por ejemplo cuando en una liquidación de beneficios sociales el trabajador siempre firma y dice acepto que he cobrado todos los beneficios laborales y no me deben nada. Si hubiera algo que reclamar, se corresponde aplicar este principio de irrenunciabilidad de derechos y es nulo esa renuncia. O segundo, cuando en un contrato de locación de servicios de honorarios profesionales se dice allí, yo honorario profesional, locador de servicios, declaro que no tengo ningún derecho laboral, pero en realidad, por primacía de la realidad, es un trabajador dependiente, esa persona puede reclamar luego derechos laborales y beneficios sociales, pese a que firmó un acuerdo y que sea nulo porque está renunciando a un derecho reconocido en la ley, CTS, gratificación de vacaciones, y en segundo lugar, se aprecia el segundo requisito. Se fue el sonido. Audio. Se fue el audio. Se fue el audio. Ok. Un segundito. Entonces, vamos a ver. A ver, espérenme. ¿Se escucha ahí? No. No se escucha. No, no se escucha. Un momento. Pero tampoco está compartiendo el video. Sí. Lo que pasa es que he tenido que dejar de compartir para que el audio vuelva y volvió, pero voy a tener que compartir nuevamente. Un segundito, por favor. No sé por qué tengo este problema. Ahí está, del mismo YouTube. Ya. ¿Y ahí se escucha? ¿Cuándo aplica? La renunciabilidad de derechos ¿Se escucha? Ahora sí. laborales es uno de los principios más utilizados, más reclamados, pero ¿cuándo realmente corresponde que un juez aplique este principio? Primero, tiene que haber un derecho que nazca de una ley. La ley o el convenio colectivo tienen que reconocer un derecho. Y en segundo lugar, tiene que haber un acto expreso del trabajador renunciando, disponiendo a ese derecho. Por eso los ejemplos más comunes donde cabe aplicar el principio irrenunciable de derechos y en consecuencia nulo el acuerdo, la aceptación del trabajador que dispone ese derecho, son por ejemplo cuando en una liquidación de beneficios sociales el trabajador siempre firma y dice acepto que he cobrado todos los beneficios laborales y no me deben nada. Si hubiera algo que reclamar, se corresponde aplicar este principio de irrenunciabilidad de derechos y es nulo esa renuncia. O segundo,
cuando en un contrato de locación de servicios de honorarios profesionales se dice allí, yo, honorario profesional, locador de servicios, declaro que no tengo ningún derecho laboral, pero en realidad, por primacía de la realidad, es un trabajador dependiente. Esa persona puede reclamar luego derechos laborales y beneficios sociales, pese a que firmó un acuerdo y que sería nulo porque está renunciando a un derecho reconocido en la ley, CTS, gratificación de vacaciones, y en segundo lugar, se aprecia el segundo requisito, que es la aceptación del trabajador. Entonces, ¿cuándo no aplica el principio irrenunciable de derechos? Por ejemplo, cuando el trabajador dispone de un derecho en un contrato, nacido de un contrato de trabajo. Por ejemplo, en su contrato de trabajo se acordó pactar 1.000 soles de sueldo y por acuerdo individual luego se dispone, la trabajadora acepta 900 soles. O, por ejemplo, cuando un trabajador no reclama ningún derecho, ¿no? Por ejemplo, cuando un trabajador tiene un hijo menor de edad, pero nunca reclamó este derecho llamado asignación familiar reconocido en la ley. Nunca reclamó ni tampoco dijo que tenía hijo. Es más, le dijeron, ¿tienes un hijo? Y él dijo, no tengo hijos. Acaba el contrato de trabajo y luego dice, se acordó que tenía un hijo, reclama la asignación familiar. Oye, usted no me ha pagado la asignación familiar. Efectivamente no le han pagado, pero es porque él no ejerció un derecho, que es haber señalado al empleador que tiene un hijo. Es más, le preguntaron que tenía hijo y él dijo que no tenía derecho. En este caso no cabe irrenunciable de derechos. Tampoco cabe, por ejemplo, cuando hay un despido de un trabajador. Hay un despido arbitrario del trabajador, no nulo, y el trabajador demanda pues reposición a la empresa porque sus derechos son irrenunciables. Acá tampoco cabe irrenunciable de derechos porque ahí el trabajador no está renunciando a un derecho, más bien le impiden ejercer un derecho. Entonces, en definitiva, ¿cuándo aplica el irrenunciable de derechos? Dos requisitos. Derecho reconocido en la ley y dos, una aceptación del trabajador a no disponer, a no querer ese derecho reconocido en esa ley. En esos casos es nulo cualquier acuerdo del trabajador. ¿Sí? ¿Escucharon todos? ¿Se escuchó claro? Sí, ¿Se escuchó? profesora. Sí, no. Ok. En resumen de todo lo que ha dicho el doctor, él está diciendo que los derechos laborales no son irrenunciables. Así tú firmes un documento que diga que tú renuncias a tus derechos laborales, es no válido. Eso es lo que él está diciendo. Es no válido. Así el empleador te diga, mira, firma acá que tú no tienes derecho a tu asignación familiar, a tu gratificación, porque tú estás como locación de servicio, pero según la primacía de la realidad, el ejemplo que él dio, si verifican que efectivamente ese trabajador cumple las 8 horas, marca una entrada, una salida, tiene un correo corporativo, entonces esta persona no está como independiente, sino está como dependiente y tiene todos los derechos laborales y no son irrenunciables. Entonces tiene todo el derecho de exigirlo y de ingresar en planilla. Eso es lo que está explicando el doctor, ¿ok? Este tipo de derecho se llama derecho de irrenunciabilidad. Tenemos el principio también de la continuidad y el principio de buena fe. Ahora, de continuidad, por ejemplo, tú estás con un contrato por plazo fijo, por incremento del mercado, y digamos que 6 meses te contratan y cumples los 6 meses y el empleador te renueva tu contrato al día siguiente, pero no es que el empleador esté obligado de avisarte y decirte, mire, te voy a renovar el contrato. Él no tiene por qué decírtelo. Llega el día que se vence tu contrato, tú solamente tienes que esperar la decisión de tu empleador si te contrata o te dice, hasta acá nomás, gracias por tus servicios, te liquidamos y hasta luego. Porque el empleador no tiene por qué avisarte, solamente dando la continuidad con respecto a tu renovación, lo firmas y sigues continuando con tus labores, ¿ok? Ahora, principio de buena fe, por ejemplo, hablaríamos de una persona que está enferma
está enferma y te avisa de frente al jefe inmediato y le dice, mire, no puedo ir, me siento mal, estoy con COVID, que esto ha sido, casi la mayoría hemos pasado por esto, y entonces el empleador ya está avisado. Pero ¿qué pasa si el empleador dice, no, descuéntale porque ha faltado hoy día? Pero el trabajador te avisó, el trabajador sí avisó y obviamente cuando él regrese a trabajar tiene que evidenciar su constancia de descanso médico de que él no ha laborado porque estaba con todos los síntomas del COVID. Entonces ese es un principio de buena fe. El trabajador, el empleador no puede tomar esa decisión tan a la ligera, no de mala fe, ¿correcto? A eso se refiere el principio de buena fe. Hasta acá, ¿alguna consulta? Jessica Ugaz, a ver, te escuchamos, Jessica. Señorita, buenas tardes. Buenas En tardes. caso de, por ejemplo, en caso de mujeres, en caso de mujeres que salen gestando dentro del trabajo y les hacen firmar las renuncias, ¿eso es válido o las gestantes no pueden firmar porque tienen que estar amparadas bajo una ley? Claro, así es, Jessica. No deberían de firmar ese documento porque igual la ley sí las protege a las madres gestantes, que ellas pueden seguir laborando hasta que presenten su constancia de ya de tener que descansar, que es el pre y postnatal, que son más o menos 198 días, y esto se presenta ante el empleador y ellos tienen que respetar, o sea, no porque estás embarazada tienes que presentar tu carta de renuncia y decir, ¿sabes qué? Te retiras y chao, no es así. Las embarazadas tienen todo el derecho, como todo trabajador, el tener un bebé no es impedimento de poder seguir trabajando. Es más, yo me pongo de ejemplo, yo trabajé hasta 2 días antes de dar a luz, porque yo me programaron a mí una cesárea con mi hijo, y yo 2 días antes comuniqué diciendo, ¿saben qué? Yo puedo trabajar y el doctor me ha dado toda la venia de que yo puedo trabajar hasta 2 días antes de que me operen. O sea, normal. O sea, eso no te hace incapaz, no te hace menos sabia para seguir trabajando. O sea, esas empresas, la verdad, no están abusando laboralmente de las señoras, ¿no? Sí, a eso sí, sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estuve gestando de mi primera niña, me hicieron firmar mi renuncia porque me dijeron que como estaba gestando, yo tampoco no sabía que eso era un derecho, eso me lo dijeron después ya, que tenía que firmar mi renuncia para que me liquiden y por el tiempo de gestación ya no podía seguir laborando. Pero como yo no sabía, tuve que firmar esa renuncia. Me hicieron firmar porque ya supuestamente yo saliendo gestando no tenía ningún tipo de derecho. A eso me refería. Wow. ¿Y tú sigues laborando ahí o ya no? No, ya no, ¿Regresaste? ya. No, ya salí de ahí, ya no regresé a trabajar ahí porque tuve todas las intenciones de demandarlo porque sí, yo me averigüé que tenía yo ese derecho y incluso que si ellos me Correcto. despedían, ellos tenían que haberme pagado todo el tiempo de lactancia hasta que mi niña tenga 9 meses o un año, creo que es algo así. Y no, ya no lo hice por tiempo, por mi niña, ya lo dejé así. Pero y en el segundo caso que yo estaba trabajando con otra empresa, era una distribuidora, ahí sí quería preguntarle, las distribuidoras en este caso son empresas que a veces se presentan como MIPE, pero manejan más de 20 trabajadores. ¿Cómo se puede hacer? Yo en una distribuidora trabajé 10 días antes de dar a luz también, porque fue programada por cesárea, porque tuve mellizos, y me liquidaron solo con lo que ellos querían porque no tenía un contrato por debajo. Y después también hablé con ellos, pero no, igual no hicieron nada. Tu segunda pregunta te refieres que normal, te dejaron laborar, pero no te hicieron firmar ese documento como la anterior empresa, ¿correcto? Eso te entiendo. Exacto, la segunda empresa no me hicieron firmar, yo me tuve que retirar porque ya entraba en labor de parto por cesárea.
pero igual no me hicieron valer los derechos bajo como una planilla, porque tampoco no me registraron bajo una planilla, pero sí estaba trabajando. Mira, Jessica, como tú comprenderás, has escuchado el video del doctor, tú ahí el que valía era el principio de irrenunciabilidad. ¿Por qué? Porque tú al haber firmado primero en la primera empresa, ese documento era inválido, porque tú tenías todo el derecho, así estés embarazada. Y ahora en la segunda empresa que no te pusieron en planilla, tú debiste hacer la denuncia en Sunafil y hacer válido este principio de primacía de la realidad para que Sunafil vaya al centro de labores y pueda ahí verificar que efectivamente tú trabajabas tus 8 horas, marcabas una entrada, una salida y que efectivamente tú tenías que estar en planilla y no estar sin planilla. Eso has debido de hacer valer porque era tu derecho, pero ya sí, ya no estás laborando ahorita en una empresa dependiente, ya ni modo, pero si tú deseas reanudar eso, ya tendrías que ir directamente con Sunafil. No sé cuánto tiempo ha pasado de lo que tú nos comentas, pero si ese es recién fresco, yo te recomendaría que lo pudieras hacer. Lo No, hagas. ya pasó un buen tiempo, pero ya me queda como experiencia y como también para poder aconsejar a otras personas que sí, en ese aspecto también pasan por el mismo caso y ya sabría qué podría decirlo, ¿no? Para que ellas Claro. puedan tener ese tipo de conocimiento y sepan cuáles son sus derechos. Mira, lo más saludable, Jessica, es que les pases los links que tiene ITED y acá pueden aprender. Y acá pueden hasta consultar. Mira, tú estás consultando. Ok, muchísimas gracias. Ok. Listo. Abel, creo que ya preguntaste. ¿Sí? No, tenía otra pregunta con respecto a, por ejemplo, falta un año para... Normalmente cuando tú trabajas como indefinido, llegas a trabajar hasta tu jubilación, ¿no? ¿Qué pasa si la empresa quiere hacerte renunciar un año antes de que te toque jubilar, ¿no? O sea, ¿es permitido? ¿Cuáles son las razones que que le permitiría a la empresa hacer renunciar a alguien que le falte un año o 2 años para terminar su época laboral y se jubile? No hay en ninguna parte de la ley que indique de que un año antes que te jubiles tenga que la empresa hacerte firmar un documento para que renuncies. No hay en ninguna parte de la ley. Eso ya es una política, me imagino, de las empresas que están abusando del trabajador que ya se va a jubilar, que ya va a cumplir los 65 años y como esa persona no sabe su derecho, firma el documento sin saber que él puede continuar hasta los 65 años, tramitar su jubilación y luego, es más, puede volver a seguir trabajando después de que ya tiene jubilación, porque el que tú te jubiles no impide que tú sigas trabajando, tú puedes seguir trabajando y laborando, ¿ok? Pero estás bajo la ley de pensionista, obviamente, que eso ya lo vamos a ver poco a poco conforme vamos avanzando con el curso, ¿ok? ¿Podría permitirme otra duda? A ver, Por Abel, ejemplo, sí, porque veo varias dudas y la verdad quiero avanzar. Ya, a ver, dime, Abel. Sí, por dime, Abel. ejemplo, ¿cuánto tiempo? Por ejemplo, y tengo entendido de que si tú trabajas como 3 meses a 6 meses por contratos de corto periodo de tiempo, Periodo de luego prueba. te correspondería por ley entrar en planilla, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo es que tienes que trabajar para una empresa para entrar en planilla ya por indefinida? Lo que pasa es que el periodo de prueba no es que no te tengan que contratar. Esa es otra confusión que muchos jóvenes tienen. El periodo de prueba, desde que tú empiezas el primer día en el centro de labores, firmas tu contrato con 3 meses, que es el periodo de prueba, pero ingresas a planilla. No es que 3 meses estás con periodo de prueba y al cuarto mes recién te ingreso a planilla. No, no es así. Desde el primer día que empiezas, tú debes estar en planilla. Eso es lo que algunas empresas hacen creer a los jóvenes, porque la mayoría que pasa esto es con jóvenes, y los jóvenes obviamente
lo creen y ya esperan sus 3 meses y en el cuarto mes recién ellos firman su planilla para ingresar. Pero mira, esto más pasa, miren, escuchen todos, esto más pasa en empresas pequeñas, empresas microempresas. Muy pocas son las micro o pequeñas empresas que sí están pegadas a la ley y cumplen según lo que dice ley. Pero las empresas grandes, estamos hablando de las empresas que facturan más de 1.700 UITs, ellas, por ejemplo, desde que tú empiezas como practicante, digamos, tú empiezas como practicante y estás en un periodo de prueba de 3 meses, igual ellos te ingresan a planilla, eso no exime de que porque por primera vez ingresas a planilla y 3 meses te van a tener, no, todas las empresas grandes siempre te van a ingresar de acuerdo a ley, desde el primer día, así es, ¿ya? A ver, Carmen me dice, disculpa la tardanza, no te preocupes, Carmen, igual esto está grabándose y después van a pasarle el video a todos ustedes y lo van a poder ver, solo que las preguntas los hacen acá en vivo y es mucho mejor porque las absuelvo en el momento, ¿no? Y ya en video no lo puedes hacer. Xiomara Cangalaya. Sí, buenas tardes. Mi consulta es con respecto a los descansos médicos. Hay un caso de un trabajador que vino mal con una lesión. Por parte de la empresa se le llevó la salud correspondiente, se le dio un descanso médico. Si en los días pactados de descanso médico se ve que el trabajador está haciendo cosas o actividades que perjudiquen su recuperación y se le da un aviso de que por esas actividades que se le ve que no está cumpliendo con el descanso médico, se le informa de que no es válido o no se le van a contar los días, en todo caso como subsidio, por parte de la empresa está cometiendo un error. En todo caso, ¿está mal haciendo eso al trabajador o el trabajador está en todo caso en falta? No sé cómo la empresa se ha enterado que él sigue en actividad y va contra su salud, porque eso es lo que te entiendo, que la empresa se ha enterado, pero él lo está demostrando con su descanso médico que él está enfermo y que el doctor obviamente le ha dado días de que tenga que descansar. Ahora, la empresa quiere tomar acción sobre eso, ya tendría que ser con un memorándum, porque si hay pruebas fehacientes, estoy hablando, no sé, videos, fotos o evidencia que él está trabajando nuevamente teniendo el descanso médico, obviamente no creo que la empresa lo acepte tampoco, pero si hay pruebas fehacientes que la empresa pueda presentar memorándums y luego, según política de empresa, ese cúmulo de memorándums que tenga que, consecuencia de esto, tenga que tener que despedirlo, porque hay políticas también, hay políticas laborales que tiene cada empresa, todo depende de eso, pero en sí una ley que demuestre, que digan si el trabajador no cumple con el descanso médico, no hay eso, no he visto en la práctica, no lo he visto, pero yo más o menos con la experiencia que tengo te comento que podría hacer eso mediante, es que todo tiene que ser formal, todo tiene que ser con papel, como dice el dicho, papelito manda. Entonces, tú no solamente puedes ser verbal, tienes que demostrarlo en documentos. Si este trabajador no está cumpliendo, fotos, videos, entonces, ¿la empresa cómo se ampara? Memorandos, adjuntando estos correos o esas fotos, estos videos, adjuntándolo y diciendo, ¿sabe qué, señor? Usted no ha cumplido con su descanso médico porque acá tenemos la prueba que efectivamente usted no ha cumplido. Usted está contradiciendo al doctor, ¿no? Y afecta porque también lo que es laboralmente está afectando a nuestra producción, dependiendo de qué área esté. Ahora, yo sé que hay muchas preguntas con respecto laboral, pero miren, yo ahorita estoy recién empezando la introducción, estamos en jornada de trabajo. Yo les agradecería que me pregunten sobre lo que ya estamos avanzando. Ya hemos visto principios laborales, hemos visto la base legal de lo que es la ley privada, todos los que están en régimen de la ley privada, que es el régimen general. Entonces, por favor, yo sé que hay muchas preguntas, pero poco a poco vamos avanzando, me van preguntando de acuerdo al tema. Ya, porque ahí me están preguntando ya cositas que todavía yo no he hablado.
Todavía no estamos hablando de esos temas, ¿ok? Vamos a seguir un poquito más, ¿ya? Listo. Jornada de trabajo, ¿cuál es la base legal? Tenemos el artículo 25 de la Constitución Política del Perú y el decreto legislativo 854 y su reglamento. ¿Qué cosa nos dice ese artículo? Nos dice que la jornada laboral es de 48 horas como máximo, semanal, y diario es 8 horas, que también pueden ser acumuladas, ¿no? Tú puedes de repente trabajar en un día 9 horas, en otro día 7 horas, pero que el cúmulo de esas horas durante una semana no sobrepase las 48 horas. Esa es la base legal, que es el artículo 25 de la Constitución y el decreto legislativo 854 y su reglamento, ¿ok? Todo trabajador tiene que elaborar 8 horas diarias. Este caso también es, este concepto de asignación familiar también es bien, ¿cómo podríamos decirlo? Hay bastante abuso también sobre este tema, pero es porque algunos no presentan documentación o algunos tienen mucha confusión con el tema de asignación familiar, pero vamos acá a aclarar algunas dudas, ¿ya? A ver, la asignación familiar es un pago realizado mensualmente y tiene naturaleza remunerativa. ¿Qué significa eso? Que puede, ahí mismo lo dice, recae en el cálculo de los beneficios laborales. O sea, la asignación familiar ingresa lo que es horas extras, CTS, liquidación de beneficios sociales, ¿ok? La asignación familiar tiene naturaleza remunerativa. Este pago está regulado por la ley 25129 y establece el pago del 10% de la remuneración mínima vital. ¿Cuánto es la remuneración mínima vital? ¿Me podrían decir? 1025. 1025. Entonces, si es 1025 la remuneración mínima vital, ¿cuánto sería el 10% de asignación familiar para todos los que tengan hijos menores de edad? 102.50. 102.50. Correcto, esa es la asignación familiar. A ver, me podrían decir, pero profesora Claudia, si yo gano 3.000 soles, yo tengo que recibir el 10% de mis 3.000 soles, ¿qué opinan? No, es sobre No. la remuneración mínima vital. Solo los 102.50. Correcto, correcto, es sobre la remuneración mínima vital. Así yo gane 10.000 soles, yo voy a recibir 102.50 por mis hijos menores de edad. Profesora Claudia, yo tengo 2, 3 hijos, ¿yo puedo recibir 102.50 por cada uno de ellos? ¿Por cada No, hijo? si tenga 5 No, hijos. solo por uno. Solo por uno, Por uno. nada más. Correcto, solo por un hijo, nada más, no por todos los hijos que tengas. Ahora, me pueden decir, profesora Claudia, que también me han hecho bastantes preguntas de eso. Mi esposo y yo estamos en la misma empresa, pero él trabaja en el área de marketing y yo trabajo en el área administrativa. ¿Tengo derecho a recibir mi asignación? ¿O solo él o yo? ¿Cuál de los dos puede recibir su asignación? ¿Cuál esté designado? ¿Los dos? Las dos personas, profesora. Correcto, así es, los dos, porque la ley no exime en decirle no, porque los dos están juntos, es un solo matrimonio, entonces una asignación solamente reciben. No, no es así, es para cada uno. La ley dice para cada trabajador, ¿ok? Para cada trabajador. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo mi hijo que ya cumplió los 18 años, ya está pasando, ya va a tener su DNI y es adulto, pero este hijo sigue estudiando en la universidad, ya ingresó a la universidad y está ingresando a la universidad? ¿Tendrá derecho todavía a la asignación familiar mi hijo de 19 años? ¿Qué Sí, opinas? profesora. No, ya no. Sí, porque está estudiando. Por temas de estudio. No. Ya, hay algunos que dicen que no, algunos dicen que sí, porque siguen estudiando. Efectivamente, los que dicen que sí están, ok, está muy bien lo que dicen. ¿Por qué? Hasta los 24 años. Exacto, hasta los 24 años todavía tienen derecho a la asignación familiar esos trabajadores, pero tienen que demostrar que sus hijos están estudiando, sea en institutos, sea en la universidad. ¿Cómo?
una constancia de estudio, una boleta de pago, entonces sí tienen derecho a esta asignación familiar, ¿correcto? ¿Hasta cuánto tiempo es el límite? ¿Cuánto es el tope? Es hasta los 6 años más, o sea, de los 18 más 6. O sea, este joven hasta los 24 años, ¿ok? Otra, consultas de la asignación familiar. A ver. Asignación familiar. Yurena, a ver, Yurena, te escuchamos. Profesora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas Tengo una tardes. consulta. Mire, en un trabajo donde estuve, a mis compañeros que percibían 200 soles más del sueldo mínimo, por ejemplo, ¿no? Si el sueldo ahorita es 1.025, ellos recibirían 1.200, así. Y Ya. entonces le decían, no, como tú ya ganas más del sueldo mínimo, ya no te corre, ya en esa diferencia está tu asignación familiar, pero ellos tenían un contrato firmado por un sueldo de 1.200. Entonces, así les argumentaban y ya no les daban, o hacían ver que por más que su contrato tenía un sueldo de 1.200, en su boleta ellos decían, ¿no? Que ya la asignación estaba incluida en esa diferencia de su sueldo al sueldo mínimo. ¿Eso es posible? ¿Y hasta cuántos años después ellos podrían reclamar eso si no está de acuerdo, si no está bien a Sonafil? Bueno, ellos ya no están laborando. Ya no está laborando esa persona ahorita, No, actualmente. actualmente no, pero no han salido hace, o no, siguen haciendo en esa empresa lo mismo, pero en algunos han salido el año pasado, algunos han salido hace 2 años, pero siempre me quedó esa duda de qué hacer en ese aspecto, ¿no? A pesar de que tenían un contrato firmado de su sueldo de 1.200, ¿no? Claro, ahí, por ejemplo, el contrato ya está desnaturalizado porque no están cumpliendo lo que dice el contrato. El contrato dice claro ahí en los artículos, dice, el trabajador tiene derecho a percibir una remuneración de 1.200 soles, pero no está hablando del derecho de asignación familiar, que eso lo tiene que demostrar con la partida de nacimiento, ¿no? El DNI de su hijo. Y eso se demuestra con papeles, o sea, el contrato puede decir 1.200, pero cuando la persona que realiza la planilla tiene que adicionar los 102.50 que tiene derecho esa persona que lo está demostrando con las partidas de nacimiento de sus hijos menores de edad. Entonces, así es lo legal, lo saludable y lo que debe ser. Eso, como dice, el principio de buena fe, ¿no? Porque ahí realmente el empleador está actuando de mala fe. La actitud es de mala fe, porque eso no deberían ni siquiera decirlo, de que no, pues está incluyéndote acá las. Entonces, ¿por qué ponen en el contrato 1.200? Entonces deberían de poner 1.025, porque si tú sacas 1.025 más 102.50 sale como 1.127 soles 50, o sea, no llego ni a los 1.200. Mira la diferencia ahí nomás. Entonces, para que no recaiga este problema que tiene la empresa, yo le sugeriría a la empresa que ponga lo real. ¿Sabes qué? Tú ganas 1.025 y te voy a pagar tu asignación familiar aparte, ¿no? Pero tu remuneración básica es 1.025. Y luego, lo que es el expediente del trabajador debe adjuntarse ahí el DNI, las partidas de nacimiento de sus hijos que tenga o tenga un hijo, ¿no? Pero tiene que ver la evidencia, pero eso que ellos comentan de que dentro de los 1.200 ya está dentro de ahí la asignación familiar es un craso error. Es un craso error. ¿Ok? Y después, ¿hasta cuánto tiempo después la Sonafil puede aceptarles una denuncia de ese tipo, a pesar de que ya no son trabajadores? Lo recomendable, Yurena, es que la denuncia lo hagan en el momento que salen de trabajar o estén laborando. Eso es lo recomendable, porque ya Sonafil ya no va a actuar con ese derecho, ¿no? Mira, el trabajador está laborando, tú estás abusando, voy a probarlo con la primacía de realidad, yendo al centro de labores, ya no va a haber eso. Entonces, ya el trabajador ya se retiró, entonces ya no lo podría hacer por Sonafil, lo tendría que hacer de manera judicial. Y de manera judicial ya tiene que pagar un abogado, tiene que pagar las tasas judiciales, entonces ya requiere de inversión. ¿Okay? Y una última consulta, ¿la asignación familiar también se incluye a los hijos que son adoptados? Sí,
Claro, pero hay que demostrar que tienes el documento de adopción. Tienes que demostrar eso. Tienes que demostrar que sí, tienes el documento de adopción, pero sí se puede. Los hijos adoptados sí tienen el trabajador derecho a recibir la asignación familiar. Caso contrario es cuando tú eres madrastra o eres padrastro y obviamente ese hijo no tiene tus apellidos. Entonces, obviamente no tienes ningún derecho sobre esos hijos. ¿Ok? Profesora, buenas tardes. Una consultita. Bueno, yo estaba levantando mi mano hace rato. Bueno, estoy tomando, bueno, unas aclaraciones parte de los compañeros que están preguntando, pero me Sí, queda una padre, duda. te escuchamos, te escuchamos. Sí, te escuchamos. mire, lo que pasa es que, bueno, mi papá trabaja para una empresa y ¿Ya? en la cual le han venido dando asignación familiar hasta que mis hermanas estuvieron en el colegio. Mi hermana menor, la última, ahora tiene 17 años, acabó de terminar la secundaria el año pasado. ¿Hasta cuándo más le pueden seguir dando? Porque ya no le han estado dando desde que salió del colegio, no le han venido dando lo que era la asignación familiar. Hasta los 24 años, Patrick. O sea, Pero pueden tienes que presentarse. demostrarlo. Sí, mi papá tiene su contrato y le renuevan, pero justamente estos meses anteriores ya no le han venido dando lo que era la asignación familiar. Lo que pasa es que él tiene que conversar con recursos humanos y decirles que su hija sigue estudiando y tiene que llevar el certificado de estudios o algún recibo que haya pagado en la universidad o centro de estudios que esté ella, demostrando fehacientemente con documentación que ella sigue estudiando, pero él tiene que decirlo, porque Ya. él tiene que acercarse y avisar, porque Sí, recursos profesora, humanos porque no va a justamente. asumir de que ya no sigues, porque recursos humanos va a decir, ya se acabó de cumplir 18 años, ya no tiene derecho, pero si el Sí, trabajador justamente yo lo estoy avisa, es ahora. diferente. Sí, disculpe, yo sí, justamente ahora yo estoy llevando la carrera lo que es administración de empresas dentro del Instituto IDAT, entonces más o menos he tenido lo que es documentación y todo, nos hemos venido llevando y me he venido asesorando yo más que nada porque en los contratos anteriores, bueno, nunca hemos leído parte de mis hermanos, ¿no? Disculpando la ignorancia tal vez, pero bueno, ahora ya que tengo un poco de conocimiento, pues voy a tratar de poder sugerir y decir de que pueda llevar la asignación familiar parte de mi hermana, pues. Sí, ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que ya no percibe asignación familiar? Porque la idea es de que él haya avisado ahí nomás cumpliendo los 18 años. No, mi hermana todavía no cumple 18, tiene 17, terminó la secundaria recién el año pasado. Excelente, excelente, excelente. Ya, Sí. si tu papá sigue laborando en el tiempo que ella ya cumple los 18 y ya esté estudiando, que en el momento nomás entregue la documentación del certificado de estudio o del lugar donde ella está estudiando para que recursos humanos lo tome en cuenta, pero no dejes pasar mucho tiempo porque ahí sí la empresa puede decir, no, ya no te acepto porque ya pasó el tiempo, ¿ok? Ya. Ok, Lo ideal es profesora, que lo muchas hagas en el gracias. momento. Okay. Muchas gracias, profesora. Ok, ¿otra pregunta más que tengan por resignación? Buenas tardes, señor profesora. Natalie, sí, te escucho. Quería consultarle, la asignación familiar, ¿desde qué momento le corresponde al trabajador, bueno, a la trabajadora en este caso, ¿no? Hay una persona que salió de subsidio, nace su bebé en el tiempo de que está descansando, ¿no? De maternidad, perdón. ¿Y en qué momento le corresponde? ¿Desde que nace o desde que ella retorna a laborar? A ver, digamos que ella da luz este mes de enero, ¿ok? Y ella está ahorita con descanso 198 días más o menos. Correcto. Regresa a laborar el marzo, más o menos, Sí. 3 meses, ¿no? 3 meses, sí. Regresa a laborar en marzo, entonces ella ya tendría que percibir esta asignación familiar, pero ¿sabes cuándo realmente? Como les digo siempre a ustedes, chicos, nunca se olviden de lo que les va a decir su profesora. Papelito manda. Cuando ya tenga esta señora su partida de nacimiento de este bebé que recién ha nacido, inmediatamente mandarlo a recursos humanos. Desde que ella entrega la partida de nacimiento, si ella nació en este mes de enero, y en este mes de enero ya hace el trámite de la partida, entrega el documento a recursos humanos, ya tiene el derecho a asignación familiar. ¿Ok? El papel, que es la partida de nacimiento. No es que yo, porque entro en marzo, recién en marzo voy a percibir mi asignación. No, no es así. Yo lo demuestro con el documento.
y se adicionaría entonces al tema del cálculo, porque en los 3 meses que ella está de descanso de maternidad se tiene que subsidiar, ¿no? Lo que es su sueldo. El subsidio, claro. claro, 21 días lo que es la empresa y lo demás lo subsidia Exsalud. Pero ese trámite yo lo hace Recursos Humanos y lo hace por Viva Salud, ¿no? Es una plataforma donde ahí se ingresa todos los subsidios, los descansos médicos de los trabajadores. Ya, profesora, gracias. Ok. Disculpe, la asignación familiar es Alicia, hasta sí, Alicia. la asignación familiar es hasta 24 años que cumple exactos o 24 años y un día y antes que cumpla los 25. No, hasta los 24 años. Solo hasta los 24 años. El mismo día de su cumpleaños. Claro, solo hasta los 24 tiene el derecho. El trabajador de recibir la asignación. Ajá. Sí. A ver, voy a leer acá lo que me han puesto. Alexia, sí, porque aún está estudiando. Bueno, me dice, sí, tengo 2 trabajos, en cada trabajo recibo la asignación. Claro, ajá, perfecto, así es. O sea, si tú estás estoy laborando en una empresa hasta el mediodía y en otra empresa trabajo otras horas, recibo en las 2 empresas mi asignación familiar si es que tengo hijos menores de edad. ¿Ok? Fran Chávez me dice 24 años, 11 meses y 29 días le corresponde cumplir 24 años, se le excluye para que no reciba la asignación familiar. No entiendo ahí. La asignación familiar hasta los 24 años demostrando su constancia de estudio. ¿Ok? Genco me dice, el locador de servicio tampoco puede cobrar asignación familiar. Ah, claro, no, el locador de servicio, los que emiten recibos por honorarios no tienen derecho a asignación familiar. ¿Recuerda? El tema introductorio que hice, no tienen derecho ellos, ¿ok? No hay asignación familiar. Miriam me dice no me especifica cuál es el no. Si podrías especificar, Miriam. Sí, Luis. visita, la pregunta al compañero, que no tienen derechos, lamentablemente. Ah, ya, Miriam, ok, listo. Luis Anderson Condori me dice, ¿la asignación familiar te lo da mensualmente o es en una liquidación? No, mensualmente, con tu remuneración. Si ganas 1.200 más 102,50, que es tu asignación. Obviamente te van a descontar lo que, como tiene naturaleza remunerativa, mejor dicho, la asignación familiar te van a descontar obviamente tu FP o tu NP, dependiendo en qué régimen pensionario estás, ¿ok? Casos prácticos lo vamos a ver en la asignación, vamos a ver de horas extras, ¿ok? Y de otros temas más. Tiene que sustentar que está estudiando, me dice acá, y si no demuestra, eso no le pueden pagar la asignación. Ah, claro, tiene que demostrar fehacientemente con documentación. Patricia me dice, ¿y para hijos con discapacidad hasta cuándo toca la asignación familiar? Ese es un caso particular. No tengo el número exacto, pero sí, tiene un tema en particular lo que son con discapacidad. Tiene un caso especial, ¿ok? No tengo el tiempo exacto, pero en la siguiente clase les digo el tiempo exacto, ¿ok? Buenas tardes. En una empresa estatal se podría solicitar reasignación familiar por una hija que sigue estudiando en universidad privada, dependiendo. Si tú estás en una empresa pública o estatal, que estás bajo la ley del régimen general, si estás dentro de esa ley, sí tienes derecho, y si tu hija sigue estudiando, sí, es lo mismo, es la misma ley para ellos, pero tienes que estar segura que estás con esta ley, la ley general, que es la 728, que son las primeras presentaciones que hice, ¿ok? ¿Ok, Leslie? Emily me dice, ¿cuánto tiempo es el descanso postnatal? Mira, entre pre y post, más o menos son 198 días. Estamos hablando 198 días entre 30, estamos hablando casi 3 meses, ajá. 3 a 6 meses, más o menos. A ver, Luisa, la asignación mensual tiene que sustentar que está estudiando. Uy, se fue. ¿Días naturales o días hábiles? No entiendo ahí la pregunta. Profesora, en contrato de casa, eso ya le respondí. Profesora, ¿se paga también cuando trabajamos part-time? Se paga también cuando trabajamos part-time y si es así, ingresa también como concepto remunerativo para liquidación de beneficios sociales.
Bueno, part-time también es un caso especial, porque part-time, por ejemplo, sí, debería tener también su asignación familiar. La asignación familiar, sí. ¿Saben cuándo la asignación familiar no la puedes recibir? Cuando estás en una micro y pequeña empresa, porque la ley especifica que la asignación familiar esté excluida, solo en ese caso, nada más. ¿Ya? Cuando te encuentras en una empresa de la micro y pequeña empresa, la asignación familiar está excluida. Caso contrario, en el régimen general, todos recibimos la asignación familiar, pequeña empresa también, mediana empresa también, ¿ok? Solamente en las micro, pequeñas empresas no se recibe asignación familiar. Ahora, part-time trabaja menos de 4 horas, pero si demuestras que tú tienes un niño menor de edad, obviamente sí tienes el derecho a la asignación. Eso no te excluye, ¿no? No tiene nada que ver, ¿ok? Me pone acá, Julie, profesora, también trabaja, ya respondí. ¿Más consultas? Seguimos. Miss, disculpe, una duda. Lo que pasa es que usted mencionó de que en lo que es el pre y el post son 198 días, dijo usted, creo. Bueno, por lo que, le hago la consulta por lo que yo tengo conocimiento, son 98 días, el pre y el post, ¿no? Y en caso de lo que es embarazos múltiples son 128 días. Claro, ya, sí, me estoy confundiendo. Tienes mucha razón. Ok, sí, 98 días, sí. Así es. Ajá. Así es. Ok, sí, con tantas preguntas ya me mareo también. Ok, no hay problema, no hay problema. ¿Qué me ponen acá? Leslie, más preguntas. Si está excluida la asignación, ¿cómo es el caso del pago de salud? Es que lo que pasa que en el régimen micro, pequeña empresa no hay Exsalud, hay SIS. No hay Exsalud, tampoco tienen derecho a Exsalud. Es el Sistema Integral de Salud, el SIS. El SIS de la micro pequeña empresa. Simón me dice, ¿y cuánto sería el monto en el caso de part-time? Ese mismo importe, 102.50. Si todos los trabajadores del Estado están bajo la ley 728, entonces, ¿por qué los recursos humanos no quiere gestionar el pago de remuneración familiar de los hijos que son estudiantes? Buena pregunta. Mira, tu pregunta, Leslie, lo he visto con una empresa de gas, eran como 70 trabajadores. Esos trabajadores reclamaban todos sus derechos laborales porque ellos estaban con la ley 728, es una empresa estatal, no voy a decir el nombre, es una empresa estatal, y tampoco pero ¿qué pasa? Que esta empresa estatal no le reconocía ningún derecho, miren, no les reconocían ningún derecho laboral, pero sin embargo, nosotros hicimos el cálculo de todos los derechos laborales, que era la asignación, que era la CTS, todo lo que implicaba los derechos laborales, y hicimos todo con el abogado, todo el expediente con todos los cálculos, y hasta ahorita hemos estado en juicio con esta empresa para que ellos puedan reconocer los derechos y les paguen todos esos beneficios sociales que todavía les están debiendo. Pero hay empresas estatales que no quieren reconocer ni siquiera los derechos estando tú con la ley 728, ¿ok? Sí pasa eso en la práctica. O sea que no me asombra eso. La REMIPE sí puede afiliar al Exsalud de manera voluntaria, sí, Jessica, de manera voluntaria sí lo puede hacer, ¿ya? Pero mucho cuidado que micro, pequeña empresa que estás afiliando en Exsalud no sea solamente un trabajador, que mínimo haya 2 trabajadores, ¿ok? 2 trabajadores. Si es una persona, principalmente si es una persona natural con negocio, o sea, es solo una persona, pero si es una empresa, es una sociedad anónima, ahí no hay problema, pero si es una persona natural con negocio y está como micro pequeña empresa y se quiere poner en planilla y quiere tener el beneficio del Exsalud, o sea, renuncia al SIS pero paga el Exsalud, lo recomendable es que coloque a una persona más, porque en la ley de la micro y pequeña empresa te dice que para que puedas tener el beneficio de Exsalud tienes que tener un trabajador más, no solamente el titular, que sería en el caso de una persona natural con negocio. Cuidado con eso, porque también tengo un caso de esos
y ahí estamos todavía presentando el recurso de apelación para que Exalumnos reconozca los aportes, ¿ok? Estamos con eso todavía. Cuidado con eso. Dice Lady, si la REMIPE, si te permite elegir Exalumno o CIS. No, la REMIPE de frente es CIS. Ahora, que la REMIPE por voluntad propia, el empleador quiera ponerte en Exalumno, es su decisión, no es que a ti te diga, ¿quieres estar en el Exalumno o quieres estar en el CIS? No, no es así. No es así, ¿ok? Listo. Seguimos. Horas extras, tenemos la base legal, que es el decreto legislativo 854, artículos 9 y 10, y para el empleador que le pague horas extras, usted debe demostrar que trabajó fuera de la jornada laboral, que es máximo 48 horas. Dice la ley que las 2 primeras horas pagan cada una un recargo del 25% y a partir de la tercera hora se paga el 35% sobre el valor de hora, ¿ok? Lo vamos a ver en caso práctico también. Vanessa se desempeña como asistente administrativo en el mes de marzo y ha percibido los siguientes conceptos remunerativos. En el mes de marzo ha realizado 2 horas extras. Para realizar el cálculo de las horas extras, lo primero que debemos calcular es el valor de la remuneración diaria. Para ello analizaremos las dos características, libre disponibilidad y regularidad. Ahora, remuneración mensual, ¿es libre disponibilidad y lo recibe con regularidad? Sí. La asignación también, libre disponibilidad y con regularidad. Movilidad, libre disposición, lo recibe mensualmente. ¿Qué opinan? Movilidad, libre disposición. Sí. Sí, correcto. Muy bien. Utilidades, ¿es regular? ¿Qué opinan? No es mensual. No, no es. No, correcto. No, no es mensual. Las utilidades dependen mucho del balance que tenga la empresa y algunas condiciones más, ¿no? Que son superar los 20 trabajadores, que esté percibiendo la empresa rentas empresariales y que tenga utilidad ese año. Si no tiene utilidad y tiene pérdida, obviamente no va a recibir utilidades. Entonces, no hay regularidad ahí, ¿ok? Sí cumple la libre disponibilidad porque la empresa, el trabajador, perdón, puede disponer de ese dinero, pero no hay regularidad. ¿Comisiones? ¿Es regular? No. Sí. Sí, sí. Depende. Depende de... Libre disponibilidad, sí. Ese sí. Libre disponibilidad. Irregularidad, depende. ¿Correcto? Depende, ¿no? Sí, depende Claro. si en los 6 primeros meses ha sido regular 3 veces, dentro de los 6 meses sí podríamos tomarlo como remunerativo, pero como el caso práctico no nos dice si dentro de los 3 meses ha habido regularidad de comisiones, entonces lo vamos a poner como que no, ¿ok? No lo vamos a tomar en cuenta. Bonificación de jefatura, ¿qué opinan? Sí, sí. Este sí va. La bonificación Depende por de la jefatura. empresa. Exacto, dependiendo Considera si está en la de la si está en la línea- productividad. Más es la productividad, porque las bonificaciones Sí, depende depende de de la la empresa. productividad. Entonces, ¿podría entrar para el cálculo de las horas extras la bonificación de jefatura? No, sí. Sí. Sí va, porque sí se da una bonificación que va. A corte siempre se nos da. A ver, libre disponibilidad cumple con esa característica, pero regularidad no. ¿Por qué les digo? Porque puede ser que en un mes no haya logrado el objetivo en producción y no recibe la bonificación de jefatura. ¿Ok? Hay algunas empresas que tienen esa política, dice ya, tú como jefe, tú vas a recibir una bonificación, digamos, de 1,000 soles más, pero si tu personal, tu equipo de trabajo cumple con el objetivo. A veces no se cumple con el objetivo, entonces no recibe, no es regular. Libre disponibilidad sí, pero no es regular a veces. Entonces,
también es, no podemos decir que sí, ¿ok? Entonces estamos hablando... Pero si, a ver, si es una jefatura hecha en la 728 y si es de la 276, las bonificaciones naturales tienen un incremento. Ahí hay una diferencia en las dos. En una no va y es acorde a las ganancias y en la otra sí va. Claro, pero si estamos en la ley 728, que es la ley general, ¿qué podríamos decir ahí? En este caso, dice usted. Claro, pues, a eso voy. Estamos ahorita explicando lo que es la ley general, ¿ok? Entonces, no podríamos decir que la bonificación de jefatura es regular, ¿ya? Entonces, estamos hablando de remuneración mensual, 2.500, asignación familiar, se ingresa para el cálculo de horas extras, la movilidad de libre disposición, porque es regular, utilidades no, comisiones tampoco, las comisiones dependiendo, ¿no? Lo que ya expliqué, y bonificaciones de jefatura también depende, ¿ok? Listo. Seguimos. Gratificaciones, tenemos acá, está regulado por la ley 27735, equivale a un sueldo adicional. Si el trabajador ha laborado un semestre completo del 1 de enero hasta el 30 de junio o del 1 de julio hasta el 31 de diciembre, entonces tiene derecho a la gratificación por un sueldo completo. Así el plazo para pagarle será de 1 al 15 de julio el primer semestre y del 1 hasta el 15 de diciembre el segundo semestre, ¿correcto? Solamente en esas dos fechas se tiene que cumplir el pago de la gratificación. Ahora, alguna vez me han preguntado, profesora, pero ¿qué pasa si yo ingresé el 1 de enero? Perdón, ingresé el 2 de enero, no el 1 de enero. ¿Me corresponde mi gratificación? ¿Me corresponderá mi gratificación? ¿Qué opinan ustedes? Si en julio me corresponde un sueldo completo, si yo ingresé el 2 de enero, no el 1, ingresé el 2 de enero. Corresponde gratificación, pero se prorratea. Meses y por días. Porcentual, porque no ha cumplido. Sí le corresponde, Le corresponde, pero no completo. Sí. Ya, mire, en julio sí le corresponde gratificación, pero solamente por 5 meses, ¿ok? Solo por 5 meses, porque la gratificación es por mes completo, no es por días. Ahora, que la empresa quiera darle gratificación prorrateada por el mes de enero, porque ingresó el 2 de enero, por eso le dije el 2 de enero, el primero no laboró, laboró el 2 de enero, entonces no trabajó el mes completo, entonces le corresponde gratificación de febrero a junio, ¿ok? Ahora, ya queda en potestad de la empresa, que hay empresas que sí lo hacen en la práctica, que consideran los días que quedan de enero, sin considerar el primero, obviamente, porque no laboraste. Pero realmente por ley no le corresponde a la empresa pagarlo, solamente por los meses completados, que sería febrero, marzo, abril, mayo y junio, ¿ok? Hasta ahí le correspondería, ¿ya? Mes completo. Pero el primer es feriado, sí, es feriado. Así que cuando ustedes renuncien a una empresa y quieran ingresar una nueva, no lo hagan el 31 de diciembre, háganlo el 31 de enero, para que no tengan este problema. Sí, así es, ¿ya? Seguimos. ¿Quiénes tienen derecho a las gratificaciones? Tienen derecho a las gratificaciones, lo que es la ley general, la 728, que ya hemos ido conversando, pero tenemos también el decreto supremo 013-2013 de Produce, que habla de la micro y pequeña empresa, y por ejemplo, lo que es micro y pequeña empresa no tienen derecho a gratificaciones, pero la pequeña empresa sí tiene derecho a gratificación, pero solo la mitad de su sueldo, ¿ok? Y lo que están en régimen general, en el régimen privado, sí tienen derecho a su sueldo normal, ¿no? Si han cumplido todo el semestre completo. Por eso ahí dice bien claro, ¿no? Semestre completo. ¿Leen acá? Un semestre completo. Estamos hablando de meses completados, ¿ok? Entonces, solo la micro pequeña empresa no tiene derecho a la gratificación.
Ahora, ¿cómo puedo ver si mi empresa donde laboro es una micro pequeña empresa? Ingresan al portal de lo que es la REMIPE del Ministerio de Trabajo, colocan el RUC de la empresa donde están laborando y ahí pueden ver si están dentro del padrón de la micro pequeña empresa. Si usted no ha recibido en diciembre, si ustedes no han recibido en diciembre su gratificación, es porque están en una micro pequeña empresa. Ahora, que la empresa sí tenga que darles gratificación y no les han pagado hasta el día de hoy, eso ya es otra cosa. Ahora, si han llegado a un mutuo acuerdo de que le van a pagar después, no lo sé, la verdad, no está eso legislado, no hay una ley que lo diga, porque la ley es bien clara. Hasta el 15 de diciembre se debió pagar la gratificación. Si te pagan fuera de fecha, ya tiene que ser con intereses legales, ¿ok? Y de lo contrario, si ya no te pagan, ya tendrías que denunciar, porque las multas sí son fuertes para estas empresas que no paguen dentro de la fecha, ¿ya? ¿Qué requisitos debe cumplir para tener el derecho de gratificación? Para tener derecho, es requisito que el trabajador se encuentre laborando en la oportunidad en que corresponde percibir el beneficio. Asimismo, debe encontrarse registrado en planilla, al menos cumplir un mes calendario, no hábil, calendario, de labores de acuerdo al artículo 3 del numeral 4 del decreto legislativo 005-2002. ¿Qué remuneración se considera para el cálculo de las gratificaciones? De acuerdo al artículo 3.2 del decreto supremo 005-002-TR, la remuneración computable para las gratificaciones de fiestas patrias en Navidad es la vigente al 30 de junio, al 30 de noviembre respectivamente. ¿Qué quiere decir? Si tú hasta noviembre tú percibías 1.200 soles de remuneración y digamos en diciembre te dijeron, no, ya no vas a ganar 1.200, vas a ganar 1.300 soles, ¿cuánto te correspondería de gratificación? ¿1.200 o 1.300 según lo que dice acá? 1.200. ¿Lilian, vas a comer o no? 1.200. Hasta el 30 de noviembre, correcto, 1.200. Ya no podría yo estar con los 1.300, sino hasta la próxima gratificación que sería en julio, ¿ok? Muy bien. Vacaciones, que es otro derecho laboral que está dentro de la ley general, dentro de la 728, se encuentra regulado con el decreto legislativo 713. Si se dan cuenta, cada derecho laboral tiene un decreto legislativo. No es que haya una ley en general que esté estipulado todos los derechos laborales que está dentro de la ley 728, que tienes el derecho de todos los derechos laborales, valga la redundancia, pero cada derecho está regulado con determinado decreto legislativo, ¿ok? Cada uno, vacaciones, CTS, gratificación, horas extras, asignación, lo que estamos viendo poco a poco, ¿ok? Tienen ese derecho cuando cumplen de descanso vacacional remunerado 30 días calendarios por año completo de servicio. La oportunidad del descanso vacacional se fija de común acuerdo entre el servidor y la entidad, y a falta de acuerdo decide la entidad. Claro, cumples el año y te pones de acuerdo con tu trabajador, tú como empleador puedes salir ya a partir del mes de, digamos, ya cumplió en diciembre el año. Puede salir en este mes de enero, puede salir en este mes de febrero, de acuerdo lo que se llegue de acuerdo con la empresa y el trabajador, ¿ok? Tiene que haber un mutuo acuerdo. ¿Hasta acá alguna consulta? A ver, seguimos. Indemnización vacacional, triple vacaciones. Si tú no sales dentro del año y estás pasando el año y el trabajador ni tú dicen nada y sigues tú laborando, ya cumples el siguiente año, ya tienes derecho a triple vacaciones. ¿Cuáles son? Una remuneración por el trabajo realizado, una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado, y una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso, y esta indemnización no está sujeta a pago de retención de ninguna aportación, contribución o tributo. Miren, así que cuidado con esas empresas que no sacan a sus trabajadores a vacacionar cuando cumplen el año, porque si ustedes no cumplen con este derecho, van a tener que pagar
vacaciones, triple vacaciones a sus trabajadores. Ahí está la ley, decreto legislativo 713, artículo 23. Utilidades. ¿Quiénes tienen derecho a utilidades? ¿Qué son las utilidades, no? Según el artículo 29 de la Constitución Política, reconoce el derecho a los trabajadores al reparto de utilidades en nuestra legislación 862 y sus modificatorias. Su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 009-98-TR, Reglamento Legislativo 892. Ese es todo lo que es la base legal. ¿Quiénes tienen ese derecho? Las empresas que generan rentas de tercera categoría, lo que ya les mencioné hace un momento, tener más de 20 trabajadores y haber generado utilidades durante el ejercicio respectivo. Puedo cumplir esas dos condiciones, pero de repente la empresa tuvo en su balance, en su estado de situación financiera, tuvo pérdida. Entonces ya no hay utilidades para nadie. ¿Ok? Cuidado con eso. Algunos dicen, no, pero yo tengo derecho porque yo estoy en una empresa que hay más de 20 trabajadores, yo debo tener mis utilidades, pero si el balance o el estado de situación financiera dice que tiene pérdida la empresa, nadie recibe utilidades. ¿Quiénes dan estas utilidades? Las empresas pesqueras, las empresas de telecomunicaciones, Movistar, Entel, esas empresas, claro, empresas mineras, 8%, empresas de comercio y restaurantes, 8%, empresas que realizan otras actividades, 5%. ¿Ya? Esos son los porcentajes de acuerdo a la utilidad que han obtenido en el periodo. ¿Ya? ¿Qué pregunta querían hacer? ¿Sí? Señorita, una consulta. En caso que también las empresas, usted dice que si tienen pérdidas no deben de generar las utilidades porque tienen pérdidas, pero hay empresas que dan a conocer que han hecho gastos como construir o abarcar más espacios o han tenido ese tipo de gastos dentro de su empresa. Tampoco se agarran de eso y tampoco no dan las utilidades. Es que mucho depende del estado de situación financiera y ese reporte lo tiene que dar el departamento contable, el contador. En todos los años, todo el departamento contable tiene que presentar la renta anual ante la administración tributaria, que es SUNAT. Se tiene que presentar la renta anual. Y en esa renta anual es donde se puede observar si hay utilidad o hay pérdida. Si la empresa paga renta, hay utilidad. Si no paga renta, no hay utilidad. Entonces, depende de eso. Si tú tienes un contacto en el área contable que te pueda decir si efectivamente la empresa ha tenido pérdida o ha tenido utilidad, son las únicas personas que tienen esa información. Ahora, que la empresa te diga, no, que hemos tenido muchos gastos, que todo el año hemos construido, hemos hecho eso, hemos hecho el otro, que la forma que lo deben de demostrar es mediante su declaración de renta anual, porque ahí es donde se evidencia que efectivamente demuestra que sus egresos han sido mayores a sus ingresos. Por eso que su resultado ha sido pérdida. Es la única forma. Y eso se envía la declaración a la administración tributaria. ¿Ok? Entonces, ¿no hay una ley que obligue a los dueños a conversar con sus empleados sobre el estado financiero? Eso se reserva solamente para parte de... Mira, esa información es privada realmente, es privada, pero sí hay algunas empresas que tienen la política en fin de año, hacen sus eventos de fin de año y el gerente general o el presidente de la empresa o el accionista de la empresa comenta y le dice a todos los trabajadores, miren, este año ha sido un año fructífero, hemos obtenido una utilidad de tanto por ciento. Entonces, ahí es donde algunas empresas lo hacen, no todas. No hay una ley que obligue a las empresas a decirlo, porque hay empresas que no lo dicen y llega marzo y no recibes nada de utilidades y ya te das cuenta que tuvo pérdida, así de simple, pero no está obligada, no, a que comunicarlo en fin de año. Solo ya queda del gerente decir, miren, ese año hubo utilidad y van a recibir utilidades en marzo. Eso sería genial, ¿no? Que todas las empresas no digan eso. ¿Ok? Pero la mayoría de empresas que hacen, tienen este beneficio, los trabajadores son, por ejemplo, las mineras. Las mineras casi siempre tienen utilidad. Las industriales también, la mayoría tienen utilidad. Las pesqueras también tienen utilidad. O sea, depende mucho de la empresa que estés. Obviamente,
una empresa que te factura 150 UITs o de repente, no es que las esté excluyendo, pero casi la mayoría de esas empresas siempre botan pérdida o no tienen más de 20 trabajadores, porque para darte utilidad tienen que ser más de 20 trabajadores. Y la mayoría de empresas que tienen más de 20 trabajadores son las medianas o las grandes empresas, y no las microempresas. ¿Ok? Profesora, disculpe, una consulta. Cuando un mismo empleador, por ejemplo, para no pagar utilidades, lo que hace es genera 3 RUC, 4 RUCs y divide a su personal ahí, pone 17, 17, 17, 17, se dedican al mismo comercio, a la manufactura, lo mismo. ¿Hay alguna forma para poder nosotros hacer, aparte, aparte de la SUNAFIL, para que nos paguen las utilidades, o solamente es la SUNAFIL? Solo es la SUNAFIL, Yurena. Solo la SUNAFIL, porque eso es realmente, criollamente es una viveza de la empresa que crea varios RUCs, y sí lo he visto que hay algunas empresas de comida rápida, no digo los nombres, que hacen eso, crean varios RUCs, es más, crean de los mismos trabajadores todavía el RUC, eso he visto también, y lo hacen para obviamente no pagar utilidades, porque como las empresas de comida rápida, la mayoría tienen más de 20 trabajadores, porque cada sede tienen varios trabajadores, entonces superan los 20, entonces para no pagar este beneficio laboral, crean varios RUC, lo que tú comentas, y la viveza ahí está, pues, ¿no? Que ya no tienes el derecho porque no se cumple con los 20 trabajadores, entonces ya no tienes derecho a utilidades. Ahora, ¿sí se puede hacer la denuncia? Sí se puede hacer la denuncia. Ya queda en SUNAFIL acercarse a los centros de labores y averiguar, ¿no? Ese RUC a quién le corresponde. Y mira, yo he visto en la práctica, miren chicos, he visto en la práctica que los mismos trabajadores se prestan en dar su RUC para que se cree la empresa. Digamos, este es un local de tal pizzería, ¿ya? Tal pizzería. Ya, tú como eres la cajera, abre tu RUC y vamos a abrir con tu RUC, vamos a facturar todo con tu RUC, no te preocupes, no va a pasar nada, el contador lo va a ver, pero con tu RUC va a ser. O sea, el mismo trabajador le hacen abrir su RUC para que se facture todas las boletas que se emita esa pizzería. Eso he visto, pero no porque yo lleve la contabilidad de esa empresa, ojo, no se vayan a confundir ni a hablar, yo no me prestaría a eso. Pero sí he recibido la denuncia de una trabajadora que se ha acercado, me ha hecho la consulta, ¿no? Y me dice, miren, esto me han hecho y ahora la SUNAT me está cobrando, ¿no? Porque ellos no han pagado, deben, entonces ahí en ese caso sí, ella hizo la denuncia y todo, ¿no? Pero al final la empresa X, pizzería, tuvo que pagar todo, sí, le reconoció todo a ella, pero miren la viveza que hacen algunas empresas, sí lo hay, ¿ya? Listo. A ver, hay varias preguntas, rapidito, vamos a ver. Buenas tardes, una consulta. Si una persona se encuentra laborando en una empresa que está registrada en REMIPE, es indispensable que me entregue mi contrato de trabajo encontrándose en planilla, claro, sí, te tiene que entregar contrato, si no ya eres personal con contrato indefinido, ¿ya? Sí, te tiene que entregar. Y eso lo vamos a ver, si no me equivoco, en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a ver contratos. 30 días al año, algunos lo venden. Ah, claro, sí. Mínimo puedes vender 15 días. 15 días puedes vender tus vacaciones. Yo creo, Carmen, que te refieres a las vacaciones. Sí puedes vender 15 días mínimo, pero algunos no quieren 15 días, quieren todo el mes venderlo, entonces firman un documento que renuncian a los otros 15 días, pero realmente no está permitido eso, porque acuérdense, principio de irrenunciabilidad, o sea, los derechos laborales no son irrenunciables, ¿se acuerdan? ¿Sí? No debería, solamente 15 días según norma, puedes vender tus vacaciones, ¿ya? Buenas tardes, una consulta, si vendo 15 días de mis vacaciones, ¿cómo sería el monto computable? Y si después de los 2 meses tomo mis 15 días restantes efectivos, ¿será el mismo cálculo? A eso tendríamos que hacerlo en la práctica. Vamos a ver vacaciones también, no se preocupen. Vamos a ver tu caso, a ver.
No, ya no hay más preguntas. Listo. A ver, compensación de tiempo de servicio, les robo 2 minutitos más, nada más. Uno de los beneficios laborales más conocidos es la compensación por tiempo de servicio CTS. Su finalidad es ser un fondo de protección al trabajador. O sea, que cada vez que un trabajador ya se desvincule laboralmente de una empresa, tiene los fondos de la CTS. Pero ahora tenemos una ley que tenemos libre disponibilidad de la CTS, o sea, nos depositan CTS y automáticamente podemos retirar el 100% en este momento. Pero si ustedes tienen acumulado todo el dinero y nunca han sacado la CTS y el día que ustedes se desvinculen laboralmente de la empresa, todo ese dinero les sirve como colchón, podría decirlo así criollamente, para que les ayude a sostenerse hasta el día que consigan un nuevo trabajo, ¿ok? Como también algunos que hacen, algunos crean empresa con ese monto de CTS acumulado, porque nunca sacaron su CTS, prefirieron que se acumule, y ustedes saben muy bien que la CTS lo pueden depositar en cualquier agencia financiera que ustedes decidan. No es que la empresa diga, miren, como está acá en la empresa, usted va a estar en el Banco Continental y yo le vamos a pagar CTS. No, usted tienen el libre albedrío de decirle al empleador en qué lugar quieren que la CTS le depositen, en dólares o en soles, porque hasta la moneda lo pueden decir. Por ejemplo, las cajas ofrecen buena tasa de interés para la CTS. Entonces podrían ustedes ver opciones para poder elegir la mejor y decirle a su empleado, miren, si tú escoges, exacto, Carmen, tú escoges. Y le dicen al empleado, ¿saben qué? Deposíteme mi CTS en la caja Piura, en la caja Huancayo, en la caja tal, ¿no? O sea, ya depende de lo que ustedes coticen. ¿Cuál caja me da mejor tasa? ¿Ok? Listo. Las preguntas que tengan, chicos, la siguiente clase, porque ya les robé 2 minutos y ya yo sé que de repente van a llevar otro curso y yo aparte tengo otro curso más y ya mi voz la quiero mantener, por favor. Listo, chicos. Nos vemos el día miércoles y vamos a ver contratos laborales.